Buenos días, me encuentro con mi equipo que está conformado por Sergio Kutz, Héctor Escalante, Javier Zul, Rogelio Tamayo y su servidor Ricardo Navarrete. A continuación le presentaremos nuestro webinar sobre los derechos de los mayas y los mexicas, al igual que la evolución de las leyes que regularon la Nueva España y el México independiente hasta 1917. Bueno, yo daré la introducción. Nuestro webinar trata acerca de las características y elementos principales del derecho en las culturas prehispánicas, las cuales son los olmecas y mexicas. Analizaremos la evolución de las leyes y también los antecedentes que regularon el territorio de la Nueva España y el México independiente hasta 1917. Analizaremos ampliamente y a profundidad lo que eran las leyes y cuáles eran, al igual que los castigos que ellos daban a los que no cumplían dichas leyes. Dice, a continuación les hablaremos sobre los derechos mayas y mexicas. Bueno, a continuación, no sé si alguien conoce cuáles serían los derechos mayas penales. Sí, eran muy severos, ya que la pena de prisión no era una opción, sino la de muerte, la del tailón y la de esclavitud. La pena de esclavitud era hereditaria. La justicia maya diferenciaba los delitos de dos formas, los dolosos y los culposos. Asimismo, los mayas usaban la amenaza y el escarmiento como medidas para prevenir los delitos. Y uno que me pudiera decir en qué consistía el derecho familiar maya. Sí, ahora el derecho familiar maya. Lo que consagraban realmente el matrimonio en los mayas era que la mujer le hiciera la comida al marido. Las personas del mismo apellido no debían casarse. Si un joven quería tener un noviazgo con alguna chica, debía trabajar un determinado tiempo para el futuro suegro. La herencia era repartida entre los hijos varones. En la entrega de las cuotas hereditarias intervenían las autoridades. Cada familia recibía una parcela de 20 por 20 pies para su uso personal. El papel de la mujer no era importante. Bueno, ¿y el derecho civil en qué consistía? El derecho civil maya, en materia civil, la ley se aplicaba por igual a la gente del pueblo y los participantes. La mujer no heredaba derechos, pero sí deudas y esclavitud. La discriminación y los cargos públicos eran hereditarios. Los contratos se formalizaban bebiendo balche ante testigos. Y por último, ¿alguien sabe cómo se manejaba el derecho mercantil? Sí. Los pueblos se comunicaban por medio de comerciantes ambulantes que recorrían los caminos a pie, o por medio de verdaderos comerciantes profesionales que se trasladaban con la mercancía en canoas a lo largo de la costa y a lo largo de los ríos. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los derechos mexicas. ¿En qué consistía el derecho penal mexica? El derecho penal mexica decía que los castigos iban ligados al rango de las personas según el delito que cometían. Generalmente el castigo era más severo si quien había cometido el delito era un funcionario o un noble importante. La pena de muerte se daba si se cometía asesinato, traición, aborto, incenso, violación, robo con fractura o adulterio. Bueno, el derecho familiar mexica será diferente al de los mayas. ¿Alguien lo podría explicar? Bueno, la familia era de carácter patriarcal, estaba sujeta a la autoridad absoluta del padre, quien tenía el derecho de la vida y muerte sobre sus hijos. La institución del matrimonio disfrutaba del reconocimiento y de la protección del poder público. Los jóvenes se consideraban aptos para casarse cuando alcanzaban la edad de 20 años y las mujeres alrededor de los 16. ¿Alguien sabe en qué consistía el derecho civil mexica? Bueno, el derecho civil, los mexicas tenían un derecho propio de una sociedad organizada, al igual que un sistema jurídico mercantil, que hubo al organizarse la importante clase de los hipotecas. Las mujeres y los menores de edad podían ser comerciantes. Si la falta de pago del deudor tenía carácter de fraude, era castigado con esclavitud directa o el encarcelamiento, asimismo o un miembro de su familia ante 4 testigos. Bueno, para concluir, ¿alguien me puede explicar en cómo se manejaba el derecho mercantil? Se componía de productos derivados tanto de las negociaciones realizadas entre comerciantes, así como los tributos impuestos a los pueblos sometidos. Era realizado por mercaderes profesionales llamados Hueca o Ostomec. Se verificaba en los mercados llamados Tianguitzil
o tianguis. Los mercados estaban ubicados en las parcialidades o divisiones políticas territoriales de Teotihuacán. Bueno, ahorita empezaremos con la ley que regularon en España desde 1812 hasta 1919. ¿En qué consistía la Constitución de Cádiz? La Constitución política de la monarquía española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la PEPA, fue promulgada por los Cortes Generales Españoles reunidos extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. ¿Qué se establece en la Constitución de Cádiz? Soberanía popular, división de poderes y federalismo. Fueron los tres principios que se enarbolaron con la promulgación de la Constitución de Cádiz. El 19 de marzo de 1812, corpus legislativo que intentó ser la base de un Estado con un gobierno monárquico constitucional. En 1814 se constituyó la ley de Pakistán. ¿Alguien sabe en qué era? Ok, la Constitución de Pakistán de 1814 es el antecedente inmediato de la primera Carta Magna de México. A pesar de no haber entrado en vigor, significó un paso fundamental en la lucha independentista que contribuyó a nuestra libertad, sentando las bases para la consolidación del Estado mexicano. ¿Qué establece la Constitución de Pakistán 1814? Entre otras, la Constitución señala la igualdad de toda persona ante la ley, la división de tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un precepto que después fue abolido, la religión católica única. Bueno, en el año de 1824 se creó la Constitución. ¿En qué consistía? La Constitución de 1824 se promulgó el 4 de octubre de 1824. Entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esto un documento de carácter jurídico y político, que se estableció en el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. Algunos de los puntos más importantes de la Constitución de 1824 son planteados como un pacto entre los estados que dividía la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores, diputados y judicial. El poder judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de la Justicia. Bueno, las leyes de clásica se establecieron en 1833. ¿Alguien sabe por qué ocurrió o en qué consistió? Bueno, el hecho ocurre cuando en ausencia de Santa Ana, Gómez Farías encabeza el gobierno en 1833 a 1824, articula una serie de reformas con la finalidad de cancelar la intromisión del clero y del ejército en las decisiones del Estado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de dicha reforma? México confiscó y enajenó bienes de la Iglesia Católica, impuso préstamos forzosos o voluntarios, redujo los ingresos del diezmo y de los sacramentos espirituales que menoscabaron los fondos de las instituciones religiosas. En 1836 se estableció la Ley Federal de la Constitución. ¿Alguien me puede decir quién la creó, en qué consistió y por qué fue hecha? Las 7 leyes constitucionales o Constitución de Régimen Centralista de 1836 es un conjunto de leyes de rango constitucional promulgadas el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino de México, José Justo Corro. La primera ley establecía que quienes podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a voto debían saber leer y escribir, y un ingreso mínimo quedaban excluidos los empleados domésticos. La segunda ley facultaba presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes al privilegiar al Ejecutivo. Además, creaba un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, en el que 5 miembros tenían plenos poderes sobre los demás. El poder conservador se atribuye a capacidades superiores. La tercera ley establecía la conformación y las facultades del Congreso.
La cuarta ley establecía el mecanismo de elección presidencial indirecto a través del Senado, la Corte y una Junta de Ministros. La quinta ley regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley introducía el cambio más radical, alteraba la división territorial, pasando México de ser una república federal a ser una república de régimen centralista. Los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central y con gobernadores designados por el presidente de la República. La séptima y última ley era en esencia una prohibición de alterar o cuestionar el artículo anterior por un lapso de 6 años a partir de su promulgación. Muchas gracias. En 1843 se basó la organización de la República Mexicana. ¿En qué consistió y por qué fue creada? Se establece que el Congreso se compondrá por dos cámaras, una de senadores y otra de representantes que ejercen poder legislativo. Bueno, en 1857 se creó la Constitución Mexicana. ¿Quién la creó y en qué consistía? Bueno, la Constitución Mexicana, el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia serían designados por elección popular. También se garantizaban los derechos de igualdad y libertad. La federación quedaría integrada por 24 estados y un territorio. La nueva Constitución ignoró a los de clase baja. En 1857, Benito Juárez hizo las leyes de reforma. ¿En qué consistían esas leyes? 1. La nacionalización a los bienes del clero. 2. La separación de la Iglesia y el Estado. 3. La supresión de órdenes religiosas. 4. Establecimiento del matrimonio y el registro civil. 5. La libertad de cultos. En 1917 se creó la Constitución. ¿Por qué fue creada y en qué consistía? Se establece en la Constitución de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, la división de poder legislativo en 2 cámaras y una comisión legislativa permanente. Bueno, ya para concluir, vamos a pasar con la reflexión. La importancia en cualquier actuación de departamentos y grupos sociales traerá efectos legales, porque se generan obligaciones y privilegios. Entonces existe el derecho a determinar las consecuencias legales y de esta manera logra armonizar social, velando por el cumplimiento de las disposiciones de la ley. Reconocimiento de todos somos un mundo complejo, cada familia es diferente. Y lo que es importante, la ciudad contiene una variedad en realidades y encontramos que necesitamos organismos y fórmulas pautas, normas y leyes. El derecho es una ciencia que nos permite asegurar la redacción y aplicación de esas leyes. Gracias a la ley tenemos espacio para discernir, acordar e implementar estándares. La ley se hace de acuerdo con el acuerdo de las empresas para que la sociedad funcione. Debe tener sus propias reglas, regulaciones o normas. El correcto uso de las reglas, regulación y estándares ante mencionados, así como la implementación de las sanciones correspondientes a quienes inflijan las reglas, depende de la norma del funcionamiento de la empresa. Generalmente, asignaturas como historia o subvariables, historia económica, historia política, historia de las ideas, etc., suelen defenderse frente a otras, como matemáticas, ciencias, etc. Sin embargo, es muy importante involucrar a la historia dentro de todas las ciencias, con el fin de saber por qué las cosas hoy son así, e incluso pronosticar hacia dónde vamos. Todo eso también implica para conocer la importancia de las bases históricas. El derecho, con esto podemos saber de dónde provienen las normas y las leyes que tenemos actualmente. Actualmente las normas y las leyes nos dirigen. Hoy en día, debido a que son las normas y las leyes que fueron fundadas y aprobadas a lo largo del pasado y que al día de hoy seguimos cumpliendo su función de mantener la sociedad bajo control y en orden. Además de, como se ha dicho, estas fueron en algún pasado aprobadas y funcionaron correctamente. Por eso el día de hoy se mantienen, aunque pueden realizar modificaciones para manejar su eficiencia. Muchas gracias.